Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, una vez más nos encontramos aquí como todos los lunes en el programa La Biblia en su contexto original. Quien te habla, Patricia Lola, te da la bienvenida junto a Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí lista y preparada. Romina Paz en los controles, la creadora y artífice de este programa. Bendiciones, amada audiencia, y ya estamos recibiendo mensajitos aquí al 11 59 00 46 36. Carolina dice: buenas noches, chicas, les mando saludos, las escucho. Gracias, Carolina, por estar siempre apoyando la radio. Te mandamos besitos y miles de bendiciones. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando, ya aquí preparaditos, listos, con papel y lápiz, preparados para escuchar este programa. Si te querés comunicar, lo podés hacer a través del WhatsApp 11 59 00 46 36 y podés dejarnos allí tu mensaje, también desde dónde nos estás llamando y bueno, querés dejar algún mensaje, lo podés hacer. Cuando esté subido el programa, está bueno que nos des un me gusta, te puedas suscribir, allí tenés todos los estudios que tenemos allí en la plataforma, en YouTube, y que lo compartas. Es muy importante compartir la palabra del Eterno. Bueno, y como todos los lunes, entonces, con el estudio de la Biblia en su contexto original, desde la raíz hebrea, desde el hebreo, porque como todos sabemos, la Biblia es un libro hebreo y que fue escrita justamente en el idioma hebreo. El tema de fondo del programa se llama Kol Shamat Halel Adonai, que todo lo que respira alabe a Adonai. Amén. Bendito sea su nombre, alabado sea el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, su nombre verdadero. Le vamos a dar un estudio más adelante acerca de los nombres, del origen de los nombres y mucho más. Pero bueno, veníamos hablando un poco de Yosef, José, el soñador que llegó a llegar a ser gobernador de Egipto, y veníamos un poco hablando, un repaso del tema anterior acerca de que sus hermanos se llegan a él, sus hermanos terminan arrodillándose delante de él, tal cual él lo había soñado, pero Yosef, por amor, no se dio a conocer. ¿Por qué? Habíamos dicho que él le quería evitar la humillación, que ellos pensaran, se cumplió el sueño. Y vemos cómo se fueron dando las circunstancias a tal punto que los invito a una cita, y habíamos quedado ahí en el capítulo 44, la copa de Yosef. ¿Qué pasó? Los había invitado, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Bereshit, Génesis, capítulo 44, verso del 1 al 7. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuando puedan llevar, y pone el dinero en cada uno de la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se había alejado,
dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No está en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos respondieron: ¿por qué dices nuestro señor tales cosas? Nunca hagan a tus siervos. Aquel de tus siervos que fue hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Bueno, acá vemos que Joseph trazó un plan en el cual hizo poner la copa, su copa de plata, ahora vamos a ver qué significa, en el costal, en el bolso de Benjamín. Fue un plan de él. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, cuando fueron a buscar, revisaron todo y ¿qué dijeron? Encontraron la copa, ¿dónde? En el costal de Benjamín. Porque dice, fíjense que dice, no es esta la copa que vive mi señor y por la cual suele adivinar. ¿Por qué dice esto el soldado egipcio? Porque generalmente la mayoría de los faraones adivinaban en las copas de plata. Joseph no hacía eso. Joseph no practicaba eso. Pero como él se mostraba como egipcio, no como hebreo, tenían que creer ellos que así era. No nos olvidemos que Joseph para sus propios hermanos era un egipcio. Y ellos dijeron: aquel de tus siervos en quien fuera echada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. ¿Verdad? ¿Y qué dijo? Bueno, así será. Entonces sea conforme a vuestras palabras. Se halló en Benjamín la copa, ¿no? Seguimos en el versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras a oído de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor pregunta a tu siervo, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre, y él lo ama. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol, como tu siervo salió por fiador del joven, mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá sobre mi padre. Bueno, acá vemos entonces que todo fue parte, la copa,
y que quede Benjamín cautivo, fue parte del plan de Joseph. Dijimos que él no se había dado a conocer a sus hermanos, primeramente porque quería ahorrarles la humillación de que se den cuenta que el sueño se estaba cumpliendo ante sus ojos. Y segundo, porque él necesitaba examinar el corazón, probar el corazón de ellos. Si ese odio que sentían hacia él había sido por ser hijo de Raquel, en ese caso Benjamín también corría peligro. Él necesitaba saber cómo ellos iban a hacer con Benjamín. Él pensaba que si se daba a conocer, iban a correr riesgo Benjamín. Por eso él decide probar su corazón con Benjamín. Entonces ahí, cuando Judá, fíjense que es Judá el que se arrodilla, es Judá el que le dice que decide ocupar el lugar de su hermano para enviarlo. Él le dice, tú nos preguntaste si teníamos padre, y a él le empieza a contar la historia, pero aún así no hay un arrepentimiento verdadero en Judá. Él no le cuenta toda la verdad, porque él no le dice lo que ellos hicieron. Entonces el arrepentimiento que tiene Judá ahí es por el temor de perder a su hermano y que su padre le pase algo. Pero en realidad no había un verdadero arrepentimiento por haberle fallado a su hermano. Pero sí vemos que Judá se decide o le propone ocupar el lugar del hermano. Y esto es profético, ¿verdad? Porque Judá es después el que se ofrece como sustituto. Entonces, ahí vamos a ver que por esa razón Joseph decide hacer esta trampa. Es Judá el que se arrodilla, el que se humilla, el que le suplica. Vamos al versículo 45 y acá vamos a ver que Joseph se da por fin a conocer a sus hermanos después de haber examinado su corazón y haberse dado cuenta que no es que ellos sentían rechazo por ser hijo de Raquel, y darse cuenta que ellos también amaban a Benjamín. No podía ya más José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacé salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezca, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió a Adonai delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arado ni siega. Elohim me envió delante de vosotros para preservar a posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino que Elohim me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dijo tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tenéis. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de su siervo. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargar vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeré de la abundancia de la tierra. Bueno, acá vemos entonces que Joseph se da por fin a conocer a sus hermanos. Y ellos obviamente se sintieron turbados, nunca se lo hubieran imaginado que ese pequeño que ellos habían tirado, ¿no?, en ese pozo, hoy estaba ante sus ojos como el gobernador de Egipto. Pero hay algo importante. Él dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Adonai delante de los hombres.
de delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años los cuales ni habrá hallado ni será. Fíjense en ustedes que acá lo que está diciéndole Yosef es que todo fue preparado para Adonai, porque para preservar a todo Israel, porque iba a ser a causa de esta escasez donde el pueblo de Israel iba a ir a Egipto. Pero entonces, ¿cuál era la preservación de la vida? No solamente la vida de Israel, sino la vida de Egipto, porque a través de la bendición que Adonai le había dado a Jacob, iban a venir después de los años de escasez, los años de abundancia. Y acá hay una revelación desde el hebreo, que cuando Faraón sueña que van a venir los 7 años de abundancia, esos 7 años van a venir provocados por la mano de Adonai. Pero para que eso se cumpliera, iba a ser a través de la bendición de Jacob, viviendo en Egipto. Esa no lo sabíamos, ¿no? O sea, fíjense que cuando Faraón tuvo ese sueño, que vino de parte de Adonai, estaba implícito ese tiempo de escasez. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera, para que Jacob fuera a vivir ese lugar, para que fueran y llevaran la bendición, y después de esos años de sequía iban a venir los años de abundancia. Ahora vamos a ver cómo los egipcios llegaron a querer a Jacob, porque ellos se dieron cuenta que había sido la venida de ellos lo que trajo después la abundancia, porque ellos llegan en el 2º año de la escasez. ¿Y por qué llevó a Jacob a Israel? ¿Qué le había dicho Adonai a Jacob? Te bendeciré y serás de bendición. Y Jacob iba a ir a Egipto para llegar a ser de bendición. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y también dice, por eso dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años. Y Adonai me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y acá se encuentra una profecía de Moisés. Porque fíjense que dice, Él me envió delante de ustedes. Porque, ¿qué quiso decir? Yo voy a ir, el que voy primero soy yo. Después vienen ustedes. Para preservar posteridad. La de su descendencia va a crecer y se va a multiplicar en Egipto. ¿Pero para qué? Para que después sean liberado. Dice, para preservar la posteridad y para daros vida por medio de gran liberación. O sea que está la profecía no solo de que que ellos iban a salir como pueblo libre, sino también acá está la profecía del Mesías. Amén. Para daros vida por medio de gran liberación. Aleluya, Aleluya. Bendito eres. ¿Qué significa Jacob? Espiritualmente es el alma que desciende a Egipto, a las situaciones de este mundo, para ser pulida, para ser procesada, para la postre poder ser después liberada, porque es en Egipto donde damos los frutos, es en Egipto donde el alma es preparada para dar los frutos. Amén. Aleluya. Amén. Bendito eres, Adonai. Amén. Gloria a tu nombre. Tremendo, ¿verdad? Amén. Y después dice, ve y vayan y díganle a mi padre. Y acá dice en el versículo 10, habitarás en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tiene. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcan tú y tu casa y todo lo que tienes. Fíjense en los altos de Gosén, los altos del Golán, era la tierra más fértil de Egipto, porque era la tierra más próspera. Ellos traían sus animales. No olvidemos que ellos eran pastores de ovejas. Y esa era la mejor tierra, el delta del Nilo, Gosén, los altos del Gosén, en la tierra más fértil de todo Egipto. Por eso le dice, habitarán ahí y estarán cerca de mí tus hijos
y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y allí, aleluya, bendito eres. Y haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y traed a mi padre acá. Y después le dio muchos regalos, ¿no? Y no solo eso, sino que decías, Vero, en el versículo, habías leído, ¿no? El versículo 16. Y dice que se oyó la noticia en la casa de Faraón. Dice que los hermanos de José han venido, dice, y esto agradó, dice, a los ojos de Faraón. Sí, y es más, y dice que Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y se tomad a vuestro padre y vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Amén. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Aleluya. Aleluya. Vamos del 25 al 28, a ver. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las buenas nuevas, diciendo: José vive aún, y el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Bueno, entonces aquí vemos que fue tremendo la noticia, ¿verdad? Y Faraón mandó a llamar a los hijos de... ¿Por qué Faraón tiene este gesto de gratitud? ¿Porque era bueno? Sí, pero no olvidemos que sabía Faraón que a través de José era la bendición y la prosperidad en Amén. Egipto. Entonces él sabía que si él bendecía a José trayendo a su familia, también Egipto iba a ser bendecido. Por eso Amén. Le dio las mejores tierras. Ahora vamos a ver por qué Faraón le da los saltos del Golán, Gosén. Capítulo 46, del 1 al 6. Y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificio a Elohim de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Bueno, sí, seguimos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevárselo. Bueno, acá vemos entonces que le dice: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas descender. Ahí le da la profecía, que allí iba a ser una gran nación. Amén, ¿no? amén. Ahí va a ser una gran nación. Aleluya. Y dice: y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aleluya. Fíjense que dice: yo te haré descender a Egipto, yo estaré contigo, y yo te haré volver. Egipto, Misraim, estaba debajo de Israel. Israel, como tierra, está mucho más alto a nivel tierra, ¿no?, que geográficamente hablando. Egipto estaba más bajo, o sea que Jacob tuvo que descender para ir a Egipto, así como Abraham. Muchas veces nosotros somos llevados a Egipto, pasamos cosas en Egipto, pero fíjense en el detalle, dice: yo estaré contigo en Egipto, y yo te haré volver. Él está con nosotros en situaciones difíciles, así como estuvo el pueblo de Israel esclavo por su desobediencia. Muchas veces nosotros también pagamos consecuencias de desobediencias y estamos siendo afligidos, estamos siendo castigados por los capataces de Faraón, que son los demonios. Y oramos, no pasa nada. ¿Por qué? Pero dice: yo estaré contigo en Egipto. Era necesario, es necesario, pero yo te haré salir. Esto es una promesa, que toda prueba tiene un tiempo, tiene un comienzo y tiene un final. Y que Él está con nosotros. Pero es necesario, ¿verdad? Entonces llegan, dice, a Egipto.
llegan a Egipto, ¿verdad? Amén. Vamos al versículo 29 al 31. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos: y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Bueno, acá vemos que por qué le dice, cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Él les dice que le digan, ustedes díganle que son pastores de oveja. ¿Por qué? Porque para todo egipcio era abominación ser un pastor de oveja, porque la oveja era una divinidad para ellos. Entonces, ser pastor de oveja era una abominación. Por eso les dio la tierra del delta. ¿Por qué? El Gosén era la tierra más rica para la ganadería, para las ovejas. Era la tierra más rica. Pero por esa razón era lo más lejos posible de la ciudad. El delta del Nilo era la zona más rica para la ganadería, en este caso o para los animales. Pero estaba lejos de Faraón, lejos del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque Faraón abominaba eso. Era abominación para él. Entonces los quería tener bien lejos. Pero a su vez, también fue de bendición, porque era la tierra que ellos necesitaban para pastar sus ovejas. Faraón quiso alejarlos de él. Sí, les doy, pero lejos mío, creyendo que así iba a ser mejor. Y sin embargo, para ellos fue de mejor bendición. ¿Por qué? Porque era la tierra que ellos necesitaban para sus ovejas. Amén. Amén. Vamos al capítulo 47, entonces. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. Está en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlo por mayorales del ganado mío. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Bueno, vamos a ir ahora a otra parte. Ya sabemos que llegaron, ya vamos a los últimos días de Jacob, y Jacob, la bendición de Jacob a sus 12 hijos y el comienzo de las 12 tribus de Israel. Sabemos que cada uno de ellos fue el patriarca de cada una de las 12 tribus de Israel. Y si llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé que os ha de acontecer en los días venideros. Rubén, y ahí comienza a darle una bendición y una profecía a cada uno. La palabra del patriarca, del padre, era muy importante, y todo patriarca era profeta, y lo que ellos soltaban iba a ser lo que se iba a cumplir. Por eso era muy importante la bendición como la maldición.
Muchas veces nosotros como padres podemos bendecir a nuestros hijos, pero también lo podemos maldecir. Muchos de nosotros traemos heridas de nuestra infancia, maldiciones, palabras que nuestros padres soltaron sobre nosotros sin querer, pero que sí se han cumplido. ¿Por qué? Porque uno lo creyó. Y ustedes saben que las palabras de un padre y una que está en autoridad tiene más poder que una maldición, una palabra mal hecha, un insulto de parte de un padre tiene más poder que el de un promaestro, que el de un hermano, que el de cualquiera. Porque es alguien que está en autoridad. Y vemos que aquí Jacob comienza a bendecir a cada uno de sus hijos en sus últimos momentos. Rubén, el primogénito. Sabemos que Rubén había perdido la primogenitura, ¿verdad? A causa que había mancillado el lecho de su padre. Por esa razón la primogenitura la había agarrado los nietos, los hijos de José. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estado. Vemos que reconoce que Rubén es principal, pero dijo: no serás más el principal. No serás más el primogénito. Y también le dice: eres mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Por qué? Rubén fue el primogénito y fue el primer fruto de la primera relación sexual que tuvo Jacob. Por eso habla del vigor, porque no olvidemos que ellos eran vírgenes. Jacob conoció mujer y la primera vez que estuvo con una mujer fue, ¿con quién fue? A raíz del engaño, ¿con Lea? Con Lea. Con Lea estuvo. Y de ahí nació Rubén, ¿verdad? Y le dice: pero no serás el principal. Ahí le quita a Rubén el derecho a la primogenitura. Después dice Simeón y Leví. Simeón y Leví eran los hermanos. Primero venía Simeón, después de Rubén y después Leví. ¿Por qué él no le da a cada uno en particular una bendición, sino que en el único caso que él le da la bendición a los dos hijos juntos es a Simeón y a Leví? No le da a Simeón por un lado y a Leví por el otro, sino que le da a los dos juntos. ¿Y por qué? Porque justamente ellos juntos habían hecho iniquidad. ¿Se acuerdan con lo que pasó con Dina? Cuando Dina fue violada por Siquem, ¿ellos qué hicieron? Después Siquem reconoció su error, se quiso casar con Dina, se circuncidó, pero ellos ¿qué hicieron, Simeón y Leví? Aprovecharon el momento de debilidad, fueron y mataron a todo. Eso a Adonai no le agradó. Y eso estaba sobre Simeón y Leví. Por eso le dice: a Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma. Fíjense que dice: armas de iniquidad son sus almas. ¿Por qué dice son hermanos? Claro que eran hermanos, pero acá no se refiere a hermanos de sangre, son compañeros en la injusticia, en la iniquidad. Por eso le habló a los dos juntos. Todos sabemos, ¿no? Esto fue a raíz de lo que pasó con Dina. Pero después dice: en su consejo no entre mi alma. Y acá ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Fíjese que, ¿por qué? Los separa. Ellos siempre andaban juntos, los separa, les da a cada uno una heredad deficiente. Es más, Leví no fue el que recibió heredad, que fue la única tribu que no recibió heredad. Pero también acá no solamente les reclama lo de Dina, sino que les reclama lo de Zimri. No sé si recuerdan en un pasaje que Zimri se casa, toma una mujer madianita, en época de Moisés, ya estamos en época de Moisés, toma una madianita, y es Simeón, Zimri es de la casa de Simeón, y es Simeón el que le reclama a Moisés, cuando Moisés le dice: no podés tomar una madianita como esposa, y es él, Simón, el que le reclama a Moisés: vos también te casaste con una madianita, cuando Moisés le prohíbe. No sé si recuerdan ese pasaje. Pero la diferencia fue que Moshe sí se casó con una madianita, pero antes, ¿qué había hecho Sípora? Se había convertido. Porque no olvidemos que
Jetro, el padre de Zipo, era sacerdote de Madián, pero ellos a su vez eran descendientes ¿de quién? De Dina. Entonces, Sípora se consagra antes, se convierte antes de unirse a Moisés. No era el mismo caso de Zimri, de esta mujer. Y ahí vemos que Jacob profetiza lo que ellos van a hacer después, porque le dice: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Fíjense que Jacob está profetizando el error que iba a cometer un descendiente de Simeón muchos años después, pero casi 2 siglos después. ¿Por qué? Porque justamente la transferencia, eso se transfiere, la iniquidad. Fíjense que fue un descendiente de Simeón el que le dijo a Moshe, lo que le dijo: pero si tú te casaste, ¿por qué yo no me puedo casar con una madianita? Y ya Jacob estaba profetizando algo que su descendencia iba a hacer. ¿Y por qué dice que mi espíritu no se junte? Y en su consejo no entre mi alma, porque es Moshe que le prohíbe a todos que se junten después con Zimri. ¿Se acuerdan que no podían, que cuando alguien pecaba, ¿qué hacían? Apedreaban. No apedrear, sino que lo dejaban afuera del campamento hasta que, ¿se acuerdan? Después le toca a Judá, el cuarto hijo de Jacob, Judá. Por eso la descendencia tuvo que venir del Mesías, tuvo que venir de Judá. ¿Por qué tuvo que venir de Judá y no de los demás hijos? ¿Por qué el Mesías tuvo que venir de Judá? Porque Rubén quedó descartado. No podía venir de Rubén, porque Rubén había mancillado el lecho de su padre, había perdido la primogenitura. Tampoco pudo venir de Simeón ni de Leví. ¿Por qué? Porque ellos habían cometido esta abominación. Si bien después Leví es elegido para servir mucho tiempo después, a causa de la redención, porque ellos fueron redimidos después. Y dice: Judá, qué tremendo, te alabarán tus hermanos. Acá está hablando, cuando él le da la bendición a su hijo, a su cuarto hijo Judá, está profetizando de su descendencia. Cuando él le dice así, no está hablando en vida de Judá, sino que le está profetizando sobre lo que va a ser su descendencia. Y le dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Acá está profetizando sobre David. El cachorro del león no es Yeshua, es David. Y después dice: se encorvó y se echó como león, así como león viejo. Está hablando de David. Y después dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vemos, no será quitado el cetro ni el legislador. ¿Por qué? Porque a la tribu de Judá se le da la orden de custodiar la Torá, de legislar la Torá. Es la tribu de Judá la que tenía que guardar la Torá, la que tenía que cuidar, preservar la Torá, hasta que venga ¿quién? Silo. ¿Y quién es Silo? El Mashiach. El Mashiach. Silo es el Mashiach. Y dice: hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de Suá. ¿Qué les recuerda esto? Atando a la vid su pollino. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró? Amén. Y mandó a buscar qué? El pollino. El pollino. Aleluya. Amén. Ya estaba Jacob profetizando sobre el Mesías. Amén. Y dice: lavó en vino su vestido, está hablando del Mesías acá, lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Aleluya. Amén. Lavar, dice, lavar en el vino su
vestido. Saben que lavar tiene que ver con el agua, con la limpieza, con el bautismo, con la inmersión. Acá está hablando de las futuras mikvah, de los futuros rituales de limpieza a través del agua. Pero hay un detalle, dice, lavó en el vino su vestido. No solamente hay una limpieza espiritual, sino que el vino me habla del gozo, del regocijo. ¿Y qué significa? La limpieza espiritual. Amén. Y el gozo de la salvación. Amén. El regocijo interior que no tiene que ver con una observancia externa, que no tiene nada que ver con una ley, con una tradición. Aleluya. Amén. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Aleluya. Amén. Tremenda, ¿verdad? Hermoso. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Estamos hablando de la palabra. Amén. Qué tremendo, porque Judá no solo está profetizando y describiendo la salvación a través del Mesías. Después dice, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón, hasta el día de hoy, es, digamos, la tribu que comercia. Ellos son podríamos decir que de Zabulón fue una tierra que comerció, fueron los primeros comerciantes. De Zabulón salieron los empresarios, los comerciantes, los banqueros. La mayoría de ellos descienden de la tribu de Zabulón, porque fue a ellos que se le dio esa propiedad. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Issacar fue la tribu elegida para estudiar la Torá. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos, dice la Biblia. Issacar tenía la sabiduría y Zabulón tenía la parte del comercio. Y dice, vio que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Issacar se dedicó a estudiar la Torá, porque Issacar recibe geográficamente la tierra más bendecida y próspera. Y dice que como estaba tan bendecida, ellos se dedicaron a estudiar la Torá, porque sabían que eso iba a fluir solo. Por esa razón, hoy en día, dentro de Israel, la tribu de Zabulón son los que se encargan de mantener, hoy estamos hablando siglo XXI, a la tribu de Issacar. Hoy en día, en Israel, en las sinagogas, los rabinos se dedican a estudiar la Torá, ¿no? Y ellos no trabajan. ¿Por qué? Porque los mantienen, porque son sostenidos ¿por quién? Por la tribu de Zabulón. Y Zabulón, los descendientes de Zabulón son las empresas, los empresarios, los banqueros, los millonarios que sostienen la sinagoga, sostienen los lugares de enseñanza, porque así fue establecido desde el tiempo de Jacob. Tremenda, ¿verdad? Uh-huh. Esto tampoco lo sabíamos. Después dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Adonai. La tribu de Dan fue la única de las tribus que no recibió la bendición total. Y sabemos que es muy posible que el anti-Mashiach tiene que ser de la tribu de Judá para que sea reconocido como el Mashiach, pero es casi seguro que por línea materna desciende de Dan. Porque de ahí viene la palabra Daniel, el que juzga. Y fíjense, la mayoría de los jueces descendieron de Dan. Y Dan, un nieto de Dan, fue el que mató a Jacob. Fue un nieto de Dan, el que mató a Esaú, perdón. A Esaú. Fue un nieto de Dan.
Ahora vamos a ver qué relación tiene con Neftalí. Gad, ejército la cometerá, Masé la cometerá al fin. Gad fue una tribu de guerra. Especialidad. Fíjese que cada una tiene una especialidad diferente, ¿no? El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Era una tribu agrícola por excelencia. La tribu Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, rama fructífera. Bueno, ahora vamos a José. Neftalí. Dice que el Talmud dice que cuando muere Jacob y van a sepultarlo en la cueva de Macpela, ¿te acuerdan que Abraham había comprado ese lugar para sepulcro familiar? Dice que Esaú no quería y reclamó ese lugar, que él mismo le había cedido a Jacob, ¿se acuerdan? Con la primogenitura. Entonces dice que es Neftalí el que corre, el que va a buscar el contrato para arreglar esta situación. Es la tribu de Neftalí la que se pone como mediadora. Y es ahí cuando un nieto de Dan mata a Esaf, antes que Neftalí venga con el contrato. Y vamos por fin, rama fructífera es Yosef, rama fructífera junto a una fuente, aleluya, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará, por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y fíjense que acá cuando dice pechos, en realidad, no sé por qué, porque en el hebreo son disparos. Y tiene que ver con la fertilidad masculina y el vientre con la fertilidad femenina. Por eso lo que quiere decir acá en el hebreo es que se iba a multiplicar, que iba a tener muchos hijos espirituales. Eso quiere decir esta bendición. Algo que no dije de Judá, que me estaba acordando ahora, que la palabra Judá lleva las 4 letras de Yuha Evangelii. Las 4 letras del nombre de Adonai en hebreo lleva la palabra Judá. Yu, Hei, Van, Hei. Yo soy el que soy. Y además, la bendición que Jacob le da a Judá, esa bendición lleva todas las letras del alfabeto hebreo. Las 22 letras del alfabeto hebreo. Después dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Acá Jacob está diciendo que sus bendiciones fueron mayores que las de su padre y de su abuelo, ¿verdad? Hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Y acá hay una gran revelación. Sabemos que de la tribu de Benjamín fue Pablo, Saúl. Fue Pablo, era de la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín, por eso dice lobo depredador, de la tribu de Benjamín era Saúl. Y Saúl, más allá que haya sido un ególatra, no podemos olvidar que fue Saúl quien derrotó a los moabitas, quien derrotó a los edomitas, aunque no se animó a los filisteos. Pero sabemos que Saúl se la bancó muchas cosas, a pesar de que Saúl no agradó a Adonai. Y fíjense que dice: a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y acá la mañana está hablando del tiempo, digamos, de bonanza que iba a vivir Israel. O sea, ustedes se dan cuenta, está profetizando sobre Saúl, sobre la descendencia de Benjamín, no sobre su hijo. La bendición de Jacob es para toda la posteridad, porque está profetizando lo que iba a hacer Saúl. Dice que a la mañana comerá la presa. Durante el tiempo de gloria de Israel, en el primer reinado de Saúl fue idólatra lo último, pero comió la presa, devoró, destrozó, derrotó
a los edomitas, a los moabitas. Y a la tarde repartirá los despojos. ¿Qué significa la tarde? La tarde, que en realidad en el hebreo es tarde-noche, tiene que ver proféticamente la tarde con el tiempo de esclavitud que iba a vivir Israel, los 70 años cautivos en Babilonia. Esa es la tarde que dice repartirá los despojos. ¿Y qué despojos iba a repartir? Iba a ser la liberación. Y la liberación de el peligro de ser exterminado a través de sus descendientes, que fueron Mardoqueo y Esther. Mardoqueo y Esther eran de la tribu de Benjamín. Por eso esta profecía que dice a la tarde repartirá, en la tarde o noche, en el tiempo oscuro, iban a ser ellos los que iban a repartir los despojos, Mardoqueo y Esther. O sea, no era sola, vuelvo a decir, toda la profecía tiene que ver con la posteridad. Y por último dice, todos estos fueron las... Ahora en el próximo programa, porque hoy ya no llegamos, vamos a hablar de las bendiciones de Efraín y Manasés, porque ahí hay mucha enseñanza, mucha revelación sobre la bendición de los nietos. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Y les mandó luego, les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, la que ya sabemos, ¿verdad?, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para le dar sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sarai. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Esto no dice el hebreo original. Fíjense por eso cuántas malas... En realidad lo embalsamaron sus hijos. ¿Por qué? Lo embalsamaron sus hijos. ¿Por qué? Porque no podían tocar un cuerpo hebreo. Era una costumbre egipcia embalsamar. Ahora, ¿por qué Joseph decide embalsamar a Jacob? Y acá hay una revelación. Dicen el Midrash que los cuerpos, todo cuerpo es putrefacto, ¿no? Por eso los egipcios los embalsamaban, para que no se pudieran. Pero Joseph sabía que los consagrados, los patriarcas, su cuerpo no iba a ser putrefacto, sino que se iba a conservar. Pero a causa de que Jacob era tan querido en Egipto, que hasta el punto que había gente que lo idolatraba a Jacob, porque sabían que había sido la venida de Jacob lo que había traído que después vinieran los años de abundancia. Entonces Joseph, para que no idolatraran el cuerpo de su padre, decidió que lo embalsamaran, pero no fueron los médicos egipcios, sino que fueron los propios hijos, pero recibieron enseñanza de los médicos egipcios para saber cómo hacerlo. Pero no lo tocaron a él los médicos egipcios. A Jacob fue embalsamado por sus hijos, y por la sencilla razón de preservar que no lo idolatraran a su cuerpo. Y se cumplieron los 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Fíjense que los egipcios lo lloraron, pero ¿por qué lo lloraron? No porque era el padre José, sino porque la bendición que ellos sabían que Jacob, en el segundo tiempo de escasez, al venir, había prosperado indirectamente toda la tierra. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo y ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. O sea que Jacob fue sepultado en la misma cueva de Macpela junto con todos sus padres. Entonces Joseph subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de Joseph y sus hermanos y la casa de su padre dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Dice, y vi el versículo 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atán, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está del otro lado del Jordán. Y volvió Joseph a Egipto, y él y sus hermanos y todos los que subieron con él, después que lo hubo sepultado.
Y viendo los hermanos de Joseph que su padre era muerto, porque los hermanos se habían arrepentido hasta ahí. Ahora vamos a ver qué pasa. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José, porque ellos dijeron, claro, como vivió mi padre, no estuvo ahí. Dice, quizás nos aborrecerá y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a Joseph, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Joseph, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal que trataron, por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Adonai, de tu padre. Y Joseph lloró mientras hablaba. Fíjense que no le pidieron perdón ellos, sino que le dijeron, así diremos, te ruego que perdone la maldad nuestra, porque tu padre, o sea, fíjense la actitud, ¿no? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió Joseph, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Adonai? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener su vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Ellos recién, dice que se postran delante de él cuando lo ven a José llorar. Vinieron él y se postraron y dijeron, en aquí por siervos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Joseph no tomó represalia contra ellos. Ellos al principio le dijeron, mirá que nuestro padre dijo que nos perdone, ¿no? Pero cuando ellos vieron que Joseph no tomó, fue ahí que se contristaron de corazón y se arrepintieron. ¿Y esto de qué nos habla? ¿Qué dijo? Vencé con el bien el mal. Cuando Joseph venció con el bien, provocó que ellos se arrepintieran de verdad. Y esto es una enseñanza, porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Vence con el bien al mal, al que te hace daño ve, ¿y qué dice? Y bendícelo, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esto fue lo que pasó con los hermanos de José. Después dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió 110 años, y vio Joseph los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de Joseph. Y Joseph dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Adonai ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Acá Joseph también profetiza que iban a estar esclavos en Egipto, pero que después iban a salir. E hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo, Adonai ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vemos que Joseph profetiza los años de esclavitud y lo que va a pasar. Tremendo, ¿verdad? Sí. Tremendo. Si bien ellos profetizaban de parte de Adonai. Así que bueno, en el próximo programa vamos a hablar un poco de, ahí sí vamos a ir a la bendición de Efraín y Manasés, los hijos de José, y por qué se produce esa bendición, qué consecuencias tiene, por qué Efraín y no Manasés. Vamos a ver que ahí hay una revelación y una enseñanza poderosísima. Así que te invitamos a que el próximo lunes te sintonices, estés con nosotros para que no te pierdas nada de lo que vas a aprender, porque de ahí vienen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver la reenseñanza, la revelación. Así que te esperamos el lunes que viene. No sé, Vero, a ver, ¿qué podías decir de esto? Vero, a ver, comentamos un poquito. Bueno, la verdad que es una historia muy atrapante. Hay mucha revelación en esta historia de los hermanos, la tribu de Israel. De ahí viene nuestro Mashiach, tenemos esa revelación preciosa, ahí viene la salvación, ahí viene lo que él, de esta verdad tan grande, ¿no?, de los hijos y el amor y el perdón, ¿no? También mostró José el perdón, lo que es perdonar a sus hermanos, a pesar de lo que le habían hecho él mostró ese perdón a pesar de también todo lo que él había pasado, y el perdón y la verdad triunfaron, ¿no? Porque después el padre dio bendición a sus hijos y bueno, fue de gran bendición hasta el día de hoy. Tenemos esa bendición hasta el día de hoy.
Amén. ¿Hay algún comentario, Yo quería invitar a la audiencia, Amén. si están interesados a seguir aprendiendo todo esto que es tan interesante, si bien acá en una hora se hace muy corto como para explayarse, se hace todo como bastante resumido, pero bueno, que se puedan contactar con Patricia, aquellos que están interesados en aprender más sobre las raíces, ¿cómo sería? Sobre la Biblia en su contexto original, hebreo, que están enseñando, que se puedan comunicar al 2246 51 91 06. 2246 51 91 06, y también los invitamos a recibir juntos el Shalom del Sabbat los días sábados, así como Patri, ¿querés comentar un poco de esto? Sí, bueno, todos los sábados nos reunimos aquí en este mismo lugar, 18:30, porque nosotros le hacemos culto a Dios, adoramos a nuestro Dios, hacemos la reunión general de alabanza, adoración, ministración y estudio de la palabra, porque el Shabbat es el día del Señor. Somos Oshana Internacional, un ministerio cabeza central en México, también aquí en Buenos Aires, en Neuquén, y nosotros aquí somos Oceana La Costa. Quien te habla, yo soy maestra, soy pastora, pero maestra y pastora de la palabra, ¿no? Realmente la cabeza de este ministerio es el ROE Pastor David Acevedo. Así que los esperamos entonces, este Shabbat va a ser una bendición que estés con nosotros. Bueno, Shalom. Shalom, shalom, hasta el próximo lunes o el sábado te esperamos, que Adonai te bendiga. Bendiciones, shalom, shalom. Amén. Y a vos que te gusta predicar, enseñar la palabra, que sentís el fuego en tu corazón, esa necesidad de hablar, de predicar, y muchas veces tal vez no tengas oportunidad bueno, te invitamos, acá tenés un espacio para que puedas llevar el mensaje y puedas alcanzar a muchos más para el reino de Adonai. Muchísima audiencia te está esperando, este es el mejor púlpito que puedas tener. Muchas veces decimos, pero yo a quién le predico. Bueno, muy fácil, acá tenés un lugar para poder venir y predicar la palabra. ¿Estás invitado? Contactate, Romy. Comunícate con nosotros al 11 59 00 46 o a través de www.radiokeila.com. Te esperamos entonces para que seas parte de nuestra comunidad. Que Adonai te bendiga y te guarde. Shalom, shalom. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.